¿Qué es la mente? ¿Somos un espíritu o somos biología? Durante siglos, esta pregunta ha estado en el centro de todo, desde la filosofía hasta la religión. Pero ¿saben qué? En los últimos 200 años, la ciencia ha empezado a buscar la respuesta en un lugar muy específico, en esos casi 1,5 kilos de tejido que todos llevamos dentro del cráneo. Así que vamos a sumergirnos en este viaje fascinante para entender la mente desde su mismísimo núcleo biológico. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Somos una especie de fantasma? ¿Una conciencia que simplemente usa nuestro cuerpo como si fuera una máquina? ¿O por el contrario, es que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, todo lo que somos es el resultado directo de cómo funciona esa máquina? A ver, tenemos estas dos visiones. Por un lado, la idea de una mente separada, casi mágica. Y por el otro, la visión científica moderna que nos dice, oye, la mente es un proceso. Sí, un proceso tan biológico como la digestión, que simplemente surge de la increíble complejidad del cerebro. A lo largo de este recorrido, vamos a ver exactamente cómo fue que la ciencia llegó a esta conclusión, que, créanme, lo cambió todo. Y así fue como, poco a poco, el debate se movió de los salones de filosofía a los laboratorios. El gran misterio de la mente ya no era solo una cuestión de fe o de pura lógica, se convirtió en un problema que se podía y se debía investigar con las herramientas de la ciencia. Pero para entender por qué la visión científica fue tan revolucionaria, primero tenemos que entender la idea que dominó el pensamiento occidental por siglos. Y para eso, sí o sí, tenemos que hablar de René Descartes. Esta es la esencia de lo que llamamos dualismo. Descartes básicamente dijo que los humanos somos una mezcla de dos cosas totalmente distintas. Por un lado, una mente que no es física, que es eterna, y por otro, un cuerpo que sí es físico y que obedece las leyes de la naturaleza. Y fíjense qué curioso, hasta se aventuró a proponer el punto de encuentro, una pequeña glándula en el centro del cerebro, la glándula pineal. El impacto de esta idea fue, inmenso. Al separar al ser humano en dos, la mente quedó, en efecto, fuera del alcance de la ciencia. Era como un tema prohibido para la biología. La ciencia podía estudiar el cuerpo, claro, pero la mente, no, eso era para los filósofos y los teólogos. Pero, claro, la realidad siempre se abre paso, ¿no? Y poco a poco empezaron a aparecer grietas en esa gran pared del dualismo. Empezaron a surgir casos y descubrimientos que, simplemente, eran imposibles de ignorar. Y bueno, este camino fue largo. Empezó con pensadores que se atrevieron a decir cosas escandalosas, como que el hombre era una máquina. Luego vinieron los primeros registros de la actividad eléctrica del cerebro, que demostraban que ahí dentro había vida, un pulso constante. La evidencia se iba acumulando, pero fue un terrible accidente de trabajo en 1848 lo que dio la prueba más dramática de todas. Fíjense en esta descripción. Es tremenda. No habla solo de una herida, habla de una transformación total. Las personas que lo conocían, sus amigos, decían que simplemente ya no era Gage. El hombre que conocían había desaparecido, aunque su cuerpo seguía ahí. Lo que pasó fue que Gage, que era un capataz súper responsable y respetado, se convirtió en una persona errática, impulsiva, grosera. El daño físico a una parte muy específica de su cerebro había destruido su carácter. Era la primera prueba contundente de que la personalidad, el yo, tenía un lugar físico en el cerebro. De repente, el fantasma empezaba a parecerse muchísimo a la máquina. Ok, entonces el caso de Gage nos mostró dónde estaba el problema, pero no el cómo. ¿Cómo es que un pedazo de tejido cerebral puede generar algo tan complejo como la personalidad? Para entender eso, la ciencia tuvo que hacer un zoom gigantesco del nivel de las lesiones al universo microscópico de las células. Y aquí es donde entra una figura clave, el español Santiago Ramón y Cajal. Él demostró que el cerebro no era una maraña de cables continuos como se creía, sino una red increíble de miles de millones de células individuales, las neuronas. Y aquí viene lo más importante, no se tocan. Hay un pequeñísimo espacio entre ellas, un espacio llamado sinapsis. Y lo que pasa en ese espacio es, de verdad, extraordinario. Es una conversación. Una señal eléctrica llega al final de una neurona, y para saltar a la siguiente, se convierte en una señal química. Esos químicos cruzan el espacio, y al llegar a la otra neurona, ¡pum!,
se convierten de nuevo en una señal eléctrica. Es un ballet de una precisión increíble que ocurre billones de veces por segundo en nuestro cerebro. Y piénsenlo bien, este mecanismo, este lenguaje químico, lo es todo. Nuestros pensamientos, nuestras alegrías, nuestros miedos no son más que patrones de esta comunicación. Y esto tiene implicaciones prácticas gigantescas. Fármacos como el Prozac funcionan precisamente ahí, en la sinapsis, ajustando este delicado lenguaje químico para, por ejemplo, ayudar a regular nuestro estado de ánimo. Ok, perfecto. Tenemos neuronas que se comunican, pero ¿quién dibuja el mapa de todas esas conexiones? ¿Qué es lo que determina cómo se cablea nuestro cerebro? Bueno, aquí es donde entran en juego los dos grandes arquitectos de lo que somos, la naturaleza y la crianza, o en términos biológicos, los genes y la experiencia. A ver, este dato es increíble. Compartimos casi el 99% de nuestro ADN con los chimpancés. Entonces, si nuestro manual de instrucciones genético es prácticamente el mismo, ¿de dónde sale esa diferencia abismal en lo que podemos hacer y pensar? La respuesta no está solo en los genes. La clave está en el cableado, en la complejidad de las conexiones. El cerebro humano tiene un número de interconexiones que es, bueno, casi imposible de imaginar. Y son estas conexiones que se forman por nuestros genes, pero que también se moldean con cada cosa que vivimos, las que nos hacen quienes somos. Hay una frase del filósofo Ortega y Gasset que lo resume a la perfección. No somos solo nuestros genes, y tampoco somos solo un producto de nuestro entorno. Somos la interacción constante, el diálogo sin fin, entre nuestra biología y nuestra biografía. Un ejemplo muy claro de esto es cómo entendemos hoy las enfermedades mentales. Algunas enfermedades genéticas son como un interruptor. Si tienes el gen defectuoso, tienes la enfermedad. Punto. Pero con condiciones como la esquizofrenia es diferente. Ahí heredas una vulnerabilidad. Y luego se necesita que factores del ambiente, como el estrés, actúen como un detonante para que esa vulnerabilidad se manifieste. Entonces, cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, la historia de Phineas Gage, el lenguaje de las neuronas, el papel de los genes y la experiencia, lo que emerge es una forma completamente nueva de entender lo que significa tener una mente. Y aquí está la idea central, el gran cambio de perspectiva. La mente no es una cosa, es un proceso. Pensemos en el fuego. El fuego no es un objeto, ¿cierto? Es un proceso de combustión. Bueno, pues la mente es igual. La mente es lo que el cerebro hace. Es el increíble resultado de la actividad de 100.000 millones de neuronas trabajando juntas. Y las consecuencias de pensar así son enormes. La vieja idea de separar problemas mentales de problemas físicos ya no tiene sentido. Todo es biológico. Y esto significa algo asombroso. Que cuando una persona va a terapia, o cuando aprendemos a tocar un instrumento, o incluso cuando meditamos, estamos literalmente cambiando la estructura física de nuestro cerebro. Nos da un poder increíble para moldear nuestra propia mente. Y lejos de hacernos sentir como simples máquinas, esta idea es increíblemente poderosa. Si la mente es un proceso biológico y sabemos que los procesos biológicos se pueden influenciar y mejorar, entonces la pregunta ya no es si hay un fantasma en la máquina. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuáles son los límites de esta máquina? ¿Hasta dónde podemos llegar?